comenzar, voy a comenzar y a medida que se vayan sumando, los voy admitiendo. A ver. Me voy a poner chiquitita acá al costado y voy a convertir pantalla. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos toca ver el eje temático de Derecho Privado 1. Lo que hace alusión a lo que es la persona humana, el subeje temático 1, y vamos a ver persona por nacer e importancia jurídica de la concepción, y por otro lado, la ausencia de la persona. Bueno, cuando se trata de materias codificadas, como es el caso de Privado 1, me gusta colocarles la metodología del código para que nos ubiquemos en dónde estamos. Entonces tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, tiene un título preliminar y 6 libros. Los artículos correspondientes a lo que vamos a estudiar hoy se encuentran en el libro primero. A su vez, cada libro se divide en títulos y capítulos. Tiene 5 títulos este libro: persona humana, persona jurídica, bienes, hechos y actos jurídicos y transmisión de los derechos. La clase de hoy va a versar, o los artículos los vamos a encontrar en el título 1, que habla de la persona humana. Así cada título se divide en capítulos. Tenemos el capítulo 1, que habla del comienzo de la existencia, luego la capacidad, derechos y actos personalísimos, nombre, domicilio, acá vemos los atributos de la persona, la ausencia, la presunción del fallecimiento, fin de existencia de las personas, prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad, representación de existencia, tutela y curatela. Bien. Lo que vamos a estudiar hoy se encuentran los artículos dentro del capítulo 1, que habla del comienzo de la existencia, cuándo comienza la existencia de la persona humana. El capítulo 6, que hace referencia a la ausencia, que lo vamos a estudiar, y la presunción de fallecimiento. Entonces, en primer lugar, la regla la tenemos en el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos habla del comienzo de la existencia. Y dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Acá, en primer lugar, vamos a decir dos cosas. Uno, que no distingue si es dentro o fuera del seno materno. Solo hay silencio por parte del código y dice, comienza con la concepción. Ahora vamos a ahondar en esto. Por otro lado, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Habla de persona humana. Cuando en el examen, y para que lo tengan en cuenta, antes el Código de Vélez hacía referencia a persona física. Hoy, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación habla de persona humana. Con lo cual, es importante que sean precisos en la terminología que van a utilizar para no referir a términos que, si bien son iguales, humana o física, son la precisión terminológica que utiliza nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ustedes siempre hagan referencia a persona humana, porque persona física era la terminología utilizada en el Código de Vélez. Entonces, la concepción es la que nos marca el momento a partir del cual yo voy a ser persona. Es decir, el momento a partir del cual yo tengo personalidad jurídica y el ordenamiento como tal me va a proteger. Bien, me va a proteger mis derechos, mis obligaciones. Ahora bien, concepción. ¿A qué equivale concepción? Concepción equivale a fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Es la unión del gameto masculino con el femenino. Entonces se puede producir dentro del seno materno o fuera del seno materno. Fuera del seno materno es cuando utilizamos las técnicas de reproducción humana asistidas. Lo importante es que concepción equivale a fecundación. ¿Y qué es la fecundación? Bueno, cuando se une el gameto masculino con el gameto femenino. Bien. Este comienzo de la persona humana es reconocido a nivel constitucional. Si recordamos, cuando tenemos derecho constitucional, recordamos que tenemos la Constitución y los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, que siempre repetimos que no es un numerus clausus o un número cerrado, sino que permite que en un futuro, reuniendo las mayorías que la misma Constitución prescribe, puedan incorporarse nuevos tratados a esta jerarquía constitucional. Bien. ¿Esto dónde lo vemos reforzado? Bueno, en la Convención de los Derechos del Niño, que goza de jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22. O sea que
este comienzo de la persona humana, que el Código Civil y Comercial de la Nación nos trae en el artículo 19, tiene que guardar consonancia con la Constitución y los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. En este caso es con los tratados, porque los tratados se incorporan a la Constitución y acá hacemos referencia a la Convención de los Derechos del Niño. Acuérdense lo que siempre hablamos de la jerarquía, de la prelación normativa, de que una norma inferior, como un código de fondo, no puede atentar al espíritu de lo que dice la Constitución y los tratados de derechos humanos, en este caso un tratado de derechos humanos de jerarquía constitucional. Bien. En un ratito voy a abrir el chat para ver qué preguntas me han formulado y las vamos a aclarar en clase. Yo les pido que toda duda que tengan, por favor, la formulen por el chat. Bien. El código habla de concepción. Código de Vélez decía concepción en el seno materno, lo cual es lógico porque en el momento del Código de Vélez no era ni pensado las técnicas de reproducción humana asistidas. Entonces, por eso el código actual guarda silencio y no dice en el seno materno o fuera. Esto de que guarde silencio también ha dado lugar a mucho debate. ¿Por qué? Porque hay varias teorías para hablar de la fecundación y demás. Ahora lo vamos a ver. Pero lo importante que me interesa que sepan es que el Código Civil y Comercial de la Nación dice desde la concepción. Y esa concepción es dentro del seno materno como fuera del seno materno. El código define el momento desde el cual se considera que es persona humana. ¿Bien? ¿Y qué señala? Que esto es desde la concepción. No dice cuándo hay concepción cuando se trata de personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, haciendo una interpretación, podemos llegar a la conclusión. Bien. Código de Vélez hablaba de persona de existencia visible o persona física. Código Civil y Comercial de la Nación habla de persona humana. Y tenemos dos teorías de la concepción. Una que dice que la fecundación se produce la concepción se produce con la fecundación, siendo unión de óvulo y espermatozoide, y otro que es la teoría de la anidación, que es aplicada por quienes sostienen esta teoría cuando se trata de las técnicas de reproducción humana asistida, cuando se va a implantar este óvulo fecundado en el seno materno. Sin embargo, lo más importante que a mí me interesa que les quede es que cuando hablamos de concepción, hablamos de fecundación y hablamos de unión de gameto masculino y femenino. Ahí ya hay persona humana. Bien. Ahora bien, el código dice cuándo se considera que empieza esta concepción cuando no lo tenemos determinado. ¿Y por qué será importante esto? Para determinar, en lo que sucede en la casuística, en el derecho de familia, para determinar quizás la paternidad, y bueno, se determina en virtud del tiempo. Por ejemplo, estoy dando un caso práctico para que le veamos la utilidad que tiene esto de determinar la época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo, dice el código. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo es de 180, excluyendo el día del nacimiento. Entonces, mi parámetro es el día del nacimiento. Para atrás, sin contarlo, 310 es mi máximo y 180 es mi mínimo, para determinar la duración como tal. El día del nacimiento lo excluyo de la cuenta. ¿Bien? Bueno, acá yo les he colocado ciertas cuestiones de relevancia que refiere el Código Civil y Comercial de la Nación comentado por Marisa Herrera, Caramelo y otros. ¿Y qué dice? Bueno, concepción y embarazo son nociones que están íntimamente conectadas. Al código le interesa, el Código Civil y Comercial, se interesa por el plazo que tiene o por la duración de la concepción para tener en cuenta cuánto duró el embarazo. Si bien esta cuestión desde contar, sin contar el día preciso del nacimiento, para atrás 300 días o 180, si bien son cuestiones más de índole médica, tienen incidencia en el derecho civil. Por ejemplo, para determinar la responsabilidad de un padre con todas las obligaciones que eso implica, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esta presunción, esto de los 300 y 180 días, es una presunción iuris tantum, ¿sí?
¿Qué significa el juris tantum? Que puede ser desvirtuada en contrario, es decir, si yo aporto una prueba en contra. Sí sabemos que hay un plazo máximo. El embarazo no puede durar más de 300 días, ni tampoco va a durar menos de 180, salvo que yo acredite y tenga una prueba en contrario. Siempre considerando que no voy a contar el día del nacimiento. Bien, el comentario del código hace referencia a que en cuanto a esto se sigue el mismo criterio que ya utilizaba el código de Vélez, perdón, voy a admitir a un alumno, se sigue el mismo criterio que utilizaba el código de Vélez, atento a que no había discusiones doctrinarias en torno a estos plazos, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que en el Código Civil y Comercial de la Nación se hicieron muchos cambios, porque el código de Vélez, imagínense la época en la cual se había sancionado, promulgado, entonces habían cosas que se tuvieron que ayornar. Por ejemplo, esto que les digo, de las técnicas de reproducción humana asistida ni se hablaba en la época de Vélez. Sin embargo, hay otras cuestiones, como esta, por ejemplo, que se mantuvieron porque no había un debate, una discusión en la doctrina acerca de si era así o no, o que diera lugar a otra interpretación. Bien. A ver el chat, si me han puesto algo. Ay, no puedo ver, a ver. Ah, bien. Perfecto. Bueno, cualquier duda, por favor, pregúntenme por el chat. Bien. ¿Qué sucede? Ya hablamos de cuándo empieza la existencia de la persona como tal, la persona humana. Hablamos de la fecundación, la concepción en el seno materno, la concepción, perdón, tanto fuera o dentro del seno materno, entendiéndola como fecundación, entendiendo como unión del óvulo y el espermatozoide, gameto masculino y gameto femenino. Bien, desde ahí ya hay vida. Eso es lo más importante. Ahora, todos los derechos y obligaciones, y miren acá el artículo, distingue del concebido, haciendo referencia al nacimiento, a la concepción en el seno materno, o implantado, haciendo referencia a la concepción extrauterina, que se concibe fuera y se implanta en el útero de la mujer, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, no es que se considera que nunca existió, o sea que es como que retroactivamente nunca la persona hubiera existido, no se computa el tiempo que la persona estuvo con vida. No con vida, sino que como tal empezó a existir, perdón. Y el nacimiento con vida se presume. Entonces, acá hay una condición resolutoria. Los derechos y deberes que adquiere el concebido, seno materno, o implantado fuera del seno materno, se van a consolidar si nace con vida. Y si no nace con vida, es como que nunca hubiera existido. Para el derecho, ¿sí? Para el ordenamiento, esa persona nunca existió. Bien, hasta acá terminamos con este primer tema de la clase. Ahora bien, antes de pasar al segundo tema, quiero hacerles una aclaración, porque el programa les pide cuál es la importancia jurídica de la concepción. La importancia jurídica que tiene es determinar o considerar, ¿sí?, que hay vida, que hay persona, y por ende, si hay persona, hay un centro de imputación de derechos y de deberes, de obligaciones. Entonces, esa es como tal la importancia jurídica que tiene la concepción. Bien, concepción dentro del seno materno o fuera del seno materno, entendiendo concepción como fecundación, igual unión de gameto masculino y femenino. Bien. Ahora sí, habiendo terminado esta parte, vamos a pasar a la segunda parte, que es la ausencia de la persona. Y acá vamos a ver una serie de presupuestos, porque nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que el fin de la existencia de las personas concluye con la muerte, ¿sí? Se da con la muerte. Sin embargo, no es la única forma de que podemos determinar el fin de la persona o el fin de la personalidad o el de la existencia de la persona. Entonces, vamos a distinguir acá distintas situaciones. En primer lugar, vamos a hablar de la ausencia de la persona y después vamos a hablar de la declaración de fallecimiento presunto de la persona. Bien, primero, ausencia de la persona. ¿Qué es la ausencia de la persona? Bueno, una persona desaparece del lugar de su domicilio real sin que se tengan noticias de ella, o sea que nadie sabe su paradero, y sin que haya dejado un apoderado que se ocupe de administrar sus bienes.
Entonces se van a dar estos 3 requisitos. Que la persona desaparezca de su domicilio real, que yo no tenga noticias de ella, que no sepa dónde está, porque si desapareció de su domicilio real, pero sé que está de viaje, obviamente no va a dar lugar a la ausencia de la persona. Y además, que concurra este tercer requisito, que no haya dejado un apoderado que se ocupe de administrar sus bienes. Entonces, esto da lugar a la declaración de ausencia simple. ¿Qué consecuencias genera esto? Que se nombre un curador para asegurar la conservación de sus bienes. Vamos a ver cómo es el proceso, pero se designa un curador con el fin de que todos los bienes que tiene la persona, pensemos, fincas, inmuebles y lo que sea, no queden desprotegidos. Y vaya una persona y ocupe su vivienda, por ejemplo, y la adquiera por prescripción adquisitiva, por ejemplo. Entonces, como la persona ha desaparecido, no tengo noticias de ella y no me ha dejado ningún apoderado para que se ocupe de los bienes que tiene, bueno, concurre esto y va a dar lugar a la declaración de ausencia simple y se va a nombrar un curador. ¿Para qué? Para que asegure o para que conserve los bienes que tenga esta persona, para cuidar estos bienes. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 79? Si una persona ha desaparecido de su domicilio, sin tenerse noticias de él, sin que haya dejado apoderado, se le puede asignar un curador si el cuidado de los bienes lo exige. Porque imagínense, capaz que la persona no tiene ningún bien, entonces no le voy a dar un curador para que administre qué cosa. Esta misma regla se aplica no solo si no ha dejado apoderado, sino también cuando ha dejado apoderado, pero el poder, este mandato, es insuficiente. Por ejemplo, que en el mandato yo no puse expresamente administrar bienes. Entonces, tengo un poder, pero insuficiente. O tengo un poder, es suficiente, dice, para administrar bienes, pero yo, mandatario, no desempeño de forma conveniente el mandato y hago cualquier cosa. Hago una mala administración de esos bienes. ¿Bien? ¿Qué objetivo tiene esta ausencia, esto de declarar la ausencia de la persona? ¿Por qué la declararía ausente? ¿Qué consecuencia jurídica tiene? Bueno, lo hago con el único fin de proteger los bienes. ¿Por qué? Porque la persona no está. Y yo necesito que si tiene bienes, esos bienes estén cuidados, conservados. Pensemos en un inmueble, en una finca. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un inmueble abandonado y cabe una persona y está 20 años habitándolo, bueno, lo puede adquirir por prescripción adquisitiva. De 20 años si es mala fe y de 10 si es buena fe, por ejemplo. O me pueden destrozar el lugar, por ejemplo, causar daños. Entonces es necesario nombrar un curador para que cuide y proteja estos bienes. O sea que lo que se protege es el bien de la persona. Entonces, ¿cuál es el interés jurídico protegido o el bien jurídico protegido? Perdón. No es la persona, porque la persona no sabemos dónde está, sino sus bienes. ¿Para qué? Para que durante lo que dure esta ausencia de la persona, estos bienes se puedan administrar correctamente. Ahora, la ley no me exige fórmulas sacramentales ni nada por el estilo. Solamente me exige que haya transcurrido un tiempo para poder declarar la ausencia simple. Obviamente que no lo voy a hacer si lleva 2 días desaparecido. Tampoco me exige la ley que se crea que la persona está muerta. No. Porque acá yo no voy a declarar la fallecida. Simplemente lo que quiero hacer es, como no sé dónde está la persona, necesito que alguien cuide sus bienes, los administre correctamente. Entonces que se nombre un curador. Entonces yo no necesito creer que la persona está muerta. Simplemente ausente y que yo no sepa dónde está y que necesite que tenga bienes y que yo diga, mira, hay que cuidarlos, hay que cuidar estos bienes. Entonces que yo tenga como finalidad cuidar esos bienes porque es el interés jurídico protegido y por ende, por eso necesito designar un curador. A ver, ¿qué me han escrito en el chat? ¿Quién designa el curador? El juez. Ahora vamos a ir viendo cómo, vamos a ir viendo el proceso, pero eso lo designa el juez. Bien. Una persona se va de su casa y dice que va a la verdulería y no regresa. Obviamente que si va a la verdulería y no regresa en 2 días, y es raro, ¿sí? Tiene bienes que proteger y no ha dejado apoderado. O dejó apoderado, pero en el mandato, en el poder, no dice que es para administrar bienes. O ha dejado apoderado y el apoderado hace cualquier cosa menos administrar correctamente los bienes. Entonces, ¿cómo lo declaro ausente? Bien.
Principio general, que ya lo vimos recién, la persona humana, su existencia termina por la muerte. Bueno, esta muerte tiene que ser comprobada mediante a los estándares médicos aceptados de cómo se determina que una persona ha fallecido. ¿Bien? Ahora bien, hay supuestos particulares, que son los que vamos a estudiar ahora, que se presentan cuando una persona, en principio, se ausenta de su domicilio, no hay noticia de su paradero y tiene bienes que proteger. Bien. ¿Cómo es el procedimiento para declarar su ausencia? A ver. ¿En qué se basa el juez para designar? Ahí les voy a ir diciendo. Bien. ¿Quiénes pueden pedir la declaración de ausencia? Porque el juez de oficio no va a venir a decir, mira, esta persona fue a la verdulería y no ha vuelto. Y declarémosle un curador a los bienes, porque tiene una finca, tiene una casa. No va a venir el juez de oficio a decirlo. Todo inicia con un pedido de parte. ¿Y quién puede pedir que se lo declare ausente? Bueno, el Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad, y toda persona que tenga un interés legítimo respecto a los bienes del ausente. Por ejemplo, un hijo. ¿Sí? Por ejemplo, un padre. ¿Por qué? Porque eventualmente, si la persona efectivamente ha fallecido, bueno, sus bienes van a ser transmitidos, derecho de sucesiones. Todos los derechos y derecho de obligación del causante pasan a sus herederos. Entonces, si yo no sé qué va a pasar con la persona o qué ha pasado, bueno, toda persona que tenga un interés respecto de esos bienes, porque recordemos que la ausencia es en protección de los bienes, va a poder pedirlo. Pero no solo sus herederos, quizás un acreedor. Quizás la persona tenía muchas deudas, no había pagado, y bueno, recuerden que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, y si yo al acreedor no le pago, ¿de dónde se va a cobrar? Y bueno, de mis bienes. Entonces un acreedor también va a tener un interés legítimo respecto a esos bienes, porque esos bienes tienen que estar bien administrados para que el acreedor a futuro se pueda cobrar ese crédito que la persona ausente, prima facie, no pagó de forma voluntaria. Por ejemplo, voy abriendo el chat para ver qué me van escribiendo. Hay cosas que no las voy a responder ahora porque hacen el desarrollo de la clase. Para no perder el hilo. Bien, por ahí se me adelantan, son ansiosos, pero las respuestas van a ser contestadas, las dudas van a ser contestadas. Bien, ¿ante quién lo pido? Que era una de las preguntas que me hacían. ¿Quién designa el curador? ¿Cómo? Bueno, es un proceso judicial. Entonces, ante el juez. Pero sabemos que tiene que haber un juez competente. Yo no puedo pedirlo ante un juez penal, por ejemplo. Bueno, ¿quién va a ser competente? El juez del domicilio del ausente. ¿Qué pasa si el ausente no tuvo un domicilio acá en el país o no lo conozco el domicilio? Bueno, va a ser competente el juez del lugar donde existan bienes cuyo cuidado es necesario. Y si existen bienes en distintas jurisdicciones, el que haya prevenido. Bien, acá un pequeño repaso que es de procesal. Todos los jueces tienen jurisdicción, que es la jurisdictio, la potestad de decir el derecho. Ahora, no todos tienen competencia, o la misma competencia. Pensemos la competencia como una distribución de funciones. Hay un juez penal, hay un juez civil, hay un juez de familia, y asimismo, también en función del grado, hay un juez de primera instancia, un juez de segunda instancia o una cámara de apelaciones, ¿sí? También por territorio o circunscripciones. Bueno, va a ser competente el juez del domicilio del ausente. ¿Y por qué? También pensémoslo como uno de los principios del derecho procesal, por la inmediación que tiene que tener el juez con la situación, con el caso, con la persona, es lógico que lo sea el juez del domicilio del ausente o donde tiene los bienes. Y es la regla que se sigue para el juez de la sucesión. Es competente el juez del último domicilio del causante. Bien. ¿Cómo lo declaro? Porque a mi simple pedido no van a hacerme lugar y van a declararlo ausente, obviamente. Pero ¿qué pasa? Esta persona no se puede defender si está ausente. ¿Cómo se va a defender? ¿Y cómo se va a enterar que alguien ha pedido su ausencia? Derecho de defensa en juicio. Todos tenemos derecho a ser defendidos. Aunque estemos ausentes, porque mi derecho en el proceso se tiene que ver manifestado. Bueno, ¿cómo hago para que primero el ausente se entere que hay un proceso
que puede terminar en que se lo declare ausente y que se designe un curador a sus bienes. Y bueno, ¿cómo se entera? Pensemos en cuando yo demando a una persona. Yo demando A, demanda a B. Y bueno, a B, para enterarse que está siendo demandado, primero le va a llegar, antes del juicio, de forma extrajudicial, una carta documento, donde le dice, mira, cumplí, porque si no cumplís te voy a iniciar una demanda. Bueno, no cumple, ok, demando. Y la demanda le llega a su casa, la persona se entera que está siendo demandada y contrata un abogado para que lo defienda. ¿Cómo hacemos acá si la persona está ausente? También es preciso que tengan en cuenta que no todo procedimiento judicial hay una contienda. Hay un A con un contra B que quiere que B cumpla o que demanda a B por alimentos. No. A veces los casos, los procedimientos judiciales son voluntarios o son meramente declarativos. Por ejemplo, en una sucesión donde mi objetivo es que se me declare heredero. Entonces, no siempre pensemos el juicio como una contienda entre dos personas. Acá no hay un problema de uno contra otro. Acá hay una persona legitimada que quiere solicitar que una persona se declare ausente para que se le designe un curador para proteger a sus bienes. Porque recuerden que la ausencia de la persona es en protección de los bienes de la persona, no de la persona. Voy a abrir el chat porque veo... Bien. Bueno, ¿cómo se entera este ausente que hay un proceso? Porque él, no tenemos noticias de él y no lo puedo notificar a su casa si en su casa no está. Entonces, la regla es que se lo cita por edictos. Por edictos durante 5 días. Edictos que se publican en el boletín oficial. Sin embargo, el juez podría determinar que se publiquen en otro lado. Por ejemplo, en la radio, en la televisión. También pensemos en los medios tecnológicos de hoy en día. Hasta podríamos incluso, decía un comentario al artículo, también compartirlo en redes sociales. Obviamente no va a ser la única forma. Lo legal, o ateniéndonos al código, es por edicto. Pero el juez también puede disponer otras medidas. Si vencido el plazo no comparece, se le da intervención al defensor oficial o se nombra un defensor al ausente. ¿Por qué? Porque se va a tramitar un proceso con una persona que no está. Y yo necesito que los derechos de esa persona se vean defendidos. De derecho de la defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, este defensor, como es del Ministerio Público, el Ministerio Público es parte necesaria en el juicio. ¿Y a qué hacemos referencia con parte necesaria en el juicio? Bueno, ya cuando estudien procesal lo van a ver, pero hay en determinados procesos donde el Ministerio Público tiene que ineludiblemente estar. No puede haber proceso sin el Ministerio Público. Este es uno de ellos. Necesito que esté parte necesaria, porque alguien tiene que defender los intereses y los derechos de la persona ausente. Si antes de la declaración de ausencia se promueven acciones contra el ausente, por ejemplo, un daño y perjuicio o lo que fuera, lo va a representar también el defensor, porque tiene que ser defendido. En caso de urgencia, el juez puede designar a un administrador provisional o adoptar las medidas que las circunstancias aconsejan. Por ejemplo, si hay urgencia, hay un bien que tiene que ser administrado con urgencia, pensemos, no sé, una finca que está por dar fruto y bueno, necesito hacer una administración de eso, bueno, el juez va a poder designar, mientras tanto, porque la sentencia culmina declarando al ausente y designando un curador, puede designar, intertanto, un administrador provisional o él, por medio de su potestad jurisdiccional, adoptar las medidas propias que las circunstancias van aconsejando. Bien. No voy a responder todas las dudas del chat porque van a ser respondidas a medida que vaya desenvolviendo la clase. Bien. Bueno. Ausencia de la persona. Seguimos con la ausencia de la persona. Bien. Procedimiento. Ahí está. Ahora. Yo necesito, acá dice el código, necesito el requisito de la urgencia. ¿Por qué? Porque para yo ver si le voy a designar un administrador provisorio o voy a tomar algún tipo de medida, necesito que yo tenga una urgencia, si no espero la sentencia, no se le va a declarar ausente y se le va a designar un curador. Bueno, esta urgencia que me lleva a tomar medidas como antes de la sentencia, guarda similitud con la urgencia o el peligro en la demora que hay en las medidas cautelares. Las medidas cautelares, ya lo van a estudiar en procesal, pero me permiten asegurar el éxito de la sentencia.
Entonces, por ejemplo, yo demando a B para que B me pague, porque me debe dinero. Y no me paga. Pero yo sé que tiene un único bien, un único auto a su nombre. O no tiene ningún bien, pero tiene una cuenta en el banco donde le depositan el sueldo. O mejor dicho, tiene fondos en el banco. No precisamente donde le depositan el sueldo, porque también hay bienes que son inembargables porque la persona tiene que seguir viviendo. Entonces, yo sé que tiene una cuenta en el banco. Yo sé que tiene un auto. Yo sé que tiene una casa. Pero, imagínense, falta un montón para que dicte sentencia el juez en el interín. De aquí que se reúne la prueba, pasan las audiencias y todo, la persona puede haber vendido el bien. Entonces yo, actor, ¿cómo hago para garantizarme que si esa persona, el único bien que tiene, puede venderlo, ¿cómo hago yo para garantizarme que cuando la sentencia me salga en mi favor, él me va a poder venir a cumplir? Entonces tenemos las medidas cautelares que me permiten asegurar el resultado de la sentencia en caso que sea favorable. Entonces, ¿yo cómo hago? Por ejemplo, puedo embargar un bien. Esto lo van a ver en procesal, pero yo se los cuento así, ahora de una forma más sencilla, como para que lo vayan entendiendo para cuando estudien procesal. Entonces, yo sé que la persona tiene un único inmueble y yo lo voy a embargar. Es decir, voy a adoptar una medida que le va a la persona, por ejemplo, le va a figurar en el registro de la propiedad que ese bien está embargado. ¿Lo va a poder vender? Sí, pero va a estar embargado. ¿Y entonces qué ventaja me da a mí si lo puede vender? ¿Cuál es la ventaja que me da? Que el embargo, con el embargo, en caso de que la persona me tenga que cumplir a mí y a 4 personas más, a mí me va a dar prioridad. Y yo como acreedor embargante voy a tener prioridad con respecto a los otros acreedores. Entonces me da una prioridad en el cobro. ¿Bien? Y yo para pedir el embargo no puedo ir y decirle, mire, señor juez, necesito embargarle, se le va a correr traslado de esta medida cautelar y la persona va a decir, ah, mira, me quiere embargar el bien, bueno, a ver qué hago. No. Las medidas cautelares se dan inaudita parte. ¿Qué quiere decir? Es como lo contrario a lo que sabemos. Sabemos que en todo el juicio, en todo el proceso, hay una igualdad de partes, donde ambas partes tienen el mismo derecho de defenderse. Y ambas partes, antes de que el juez tome una resolución, tienen que estar notificadas y anoticiadas de lo que está sucediendo. Bueno, acá no. Con las medidas cautelares yo tengo que acreditar la verosimilitud de mi derecho. Algunos autores dicen, bueno, no tengo que también hacer una fórmula sacramental. Con que yo invoque que tengo un aroma a buen derecho, con que yo más o menos crea que estoy en lo cierto, peligro en la demora, y acá está la urgencia, que yo diga, mire, señor juez, si esperamos al trámite normal de la sentencia, este señor es probable que venda el único bien que tenga y yo cobre del aire. Y la contracautela. La contracautela es un requisito que se exige para que en caso de que la sentencia no me salga a mi favor, y yo le embargué un bien, con todo lo que eso conlleva, yo responda por los futuros daños y perjuicios que le puedo ocasionar a la persona. Entonces la contracautela es un dinero donde, en caso de que resulte desfavorable, bueno, como el juez seguramente puede que, merituando el caso, me haga lugar a la medida cautelar, si me hace lugar, bueno, tiene ese dinero ahí. Entonces, si yo le causé un perjuicio a la persona, porque al final la sentencia era en mi contra, porque yo no tenía ningún derecho, bueno, los daños y perjuicios que le causé a esa persona con ese embargo se cubren con la contracautela. Bien, entonces acá, para pedir estas medidas que me dice el artículo, también necesito acreditar cierta urgencia, que es lo que se asemeja por analogía al peligro en la demora en las medidas cautelares. Me fui un poco de tema, pero toqué el tema para que también estas cuestiones les vayan sonando, porque también tiene cierta similitud. ¿Y quién va a determinar entonces si amerita a dictar una medida previa o no? Es el juez. Es el juez que, haciendo una apreciación de la realidad de los hechos y de los hechos que, o sea, de la realidad de los hechos que han concurrido en el caso, va a merituar si concurre o no esta urgencia y si amerita tomar una medida previa al dictado de la sentencia. Bueno, para dictar sentencia, el juez tiene que oír a la parte, al abogado que representa al ausente, porque no puede haber un juicio sin que se haya escuchado, bueno, la que tenía legitimación activa para pedirlo, perfecto, y en detrimento de quién se declara la ausencia. ¿A quién se lo declara ausente? No lo puedo escuchar a él porque no ha concurrido, a pesar de ser citado por edicto, no ha concurrido. Entonces, ¿cómo hago? ¿A quién escucho? Al defensor, que es quien lo va a representar en el proceso. Entonces, oído el defensor,
si concurren los extremos legales, se va a declarar la ausencia y se va a nombrar a un curador. ¿Cómo va a designar al curador? Bueno, conforme se designa para el procedimiento para la curatela, que lo vamos a estudiar en otra unidad más adelante. ¿Qué puede hacer el curador? Bueno, actos de conservación y administración ordinaria de los bienes. Por ejemplo, si el bien estaba en alquiler, cobrar esos alquileres, cobrar esas rentas. Todo acto que exceda de esta administración ordinaria, por ejemplo, no podría de repente venderlo, tiene que ser autorizada por el juez. Ahora, el curador dice un día, bueno, la verdad voy a vender la finca, la voy a vender. Bueno, acá excede la normal administración y el juez únicamente lo puede autorizar, es decir, que le tiene que pedir autorización al juez si hay una necesidad evidente e impostergable que me lleve a mí a no poder tomar otra medida que no sea esa. ¿Bien? Los frutos de los bienes administrados, y acá pensemos en frutos naturales, frutos civiles, por ejemplo, en una finca los frutos naturales, pensemos si es vid, bueno, la uva. Frutos civiles, el canon que yo cobro por esa locación. ¿Qué hace con eso que va cobrando o que va ganando? ¿Se lo deja a él? No. Se utiliza para el sostenimiento de los descendientes, cónyuge, conviviente y ascendientes del ausente. Vean que acá no solo hace referencia al cónyuge, sino también al conviviente, figura que es incorporada en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en virtud de las uniones convivenciales, que ahora están expresamente contempladas en el Código. Bien, voy a ver el chat, a ver si me han preguntado algo que aún no haya dicho. Bien, ahí han preguntado y perfecto. Bueno, perdón, ahí está. ¿Cuándo concluye la curatela? ¿Hasta cuándo este curador va a velar por la correcta administración de los bienes de este ausente? ¿Va para siempre? Bueno, si el ausente se presenta personalmente o por apoderado, termina la curatela, porque en fin, estaba hecho para proteger los bienes porque esta persona estaba ausente. Si esta persona aparece, listo. Porque efectivamente la persona murió y nos enteramos que murió, o porque se declara el fallecimiento presunto de forma judicial. Entonces, la muerte real, la muerte presunta o porque aparece. Ahí termina la curatela. La muerte es la forma normal de terminación de la existencia humana. La presentación del ausente, que de quien no teníamos noticias, aparezca. Y el fallecimiento presunto judicialmente declarado es lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte de la clase. Bueno, ¿qué es la presunción de fallecimiento entonces? En la presunción de fallecimiento tenemos dos casos. Un caso denominado ordinario y otro caso denominado extraordinario. Dentro del caso extraordinario, la doctrina o los académicos distinguen entre los casos genéricos y los casos específicos. El caso ordinario dice, la ausencia de una persona de su domicilio, sin que se tenga noticias de ella por el término de 3 años, causa la presunción de fallecimiento aunque haya dejado apoderado. Recordemos que acá, en la ausencia de la persona, no se tenía que tener noticias de la persona y tenía bienes que proteger y no había dejado apoderado, o había dejado bien insuficiente el poder, o tenía apoderado y hacía una mala administración de los bienes. Y se lo declaraba ausente únicamente para que un curador administre sus bienes. Esto es la ausencia de la persona. Me vuelvo para donde estábamos. Acá, en la presunción de fallecimiento, la persona desaparece. Yo no tengo noticias de ella por 3 años. Es decir, tengo que esperar un tiempo razonable para decir, bueno, no sé si murió, pero presuntamente ha muerto. No puedo hacerlo con una simple ausencia de que, bueno, no sé dónde está, no tengo noticias de su paradero, pero tiene bienes. Son 3 años sin que yo sepa dónde está. Aunque haya dejado apoderado, no me importa, porque yo por 3 años no tuve noticia de la persona. ¿Desde cuándo cuento estos 3 años? Desde la última noticia del ausente, ¿sí? La ausencia de una persona, dice el código, el comentario del código nos refiere que puede ser simple o calificada. Simple, la persona desaparece de su domicilio, no tengo noticias de ella, no dejó apoderado, ¿sí? O en caso de existir apoderado, cuenta con un poder insuficiente, que es lo que ya vimos, la ausencia de la persona.
En cuanto a la ausencia simple, que es la que ya estudiamos, en principio no la vamos a declarar presuntamente fallecido, simplemente vamos a adoptar medidas sobre sus bienes porque yo no sé dónde está. Ahora, no sabemos dónde está, tiene un curador a los bienes y se prolonga durante 3 años, bueno, acá ya nos da lugar a pedir algo más al juez, ¿sí? Pero yo para pedirle al juez, mire, señor juez, no sabemos si ha muerto, pero en los registros lo vamos a anotar como que ha muerto y tiene que pasar un tiempo razonable. Si simplemente la persona desapareció y concurren estos requisitos que les acabo de decir, pensemos en una ausencia simple. La persona desapareció, no tengo noticias de ella, dejó apoderado con poderes insuficientes, o no tiene apoderado, no necesito que quede apoderado, pero pensemos que venimos de una ausencia simple, pensemos que pasó lo de ausencia simple y seguimos así durante 3 años. Bueno, tenemos una ausencia simple y han pasado 3 años. Podría no tener una ausencia simple previa, no me lo exige el código que haya una ausencia previa. Yo estoy dando un ejemplo de que lo haya. Pasaron 3 años, la persona desapareció de su domicilio, no tengo noticias de ella, dejó apoderado, pero por 3 años nadie sabe nada, nadie sabe dónde está mi vecina Rosita. Bueno, desde la última noticia que se tuvo del ausente, tengo que dejar pasar 3 años y ahí puedo pedir la declaración de el fallecimiento presunto o la ausencia con presunción de fallecimiento. Bien, veamos que es diferente, porque en la ausencia simple nombro un curador, pero nada más, no es que yo anoto en el registro civil como que la persona ha fallecido. Bien, la ausencia simple, que es la primera que estudiamos, no debería entonces en principio generar sospechas de fallecimiento ni tampoco voy a tener que adoptar medidas sobre los bienes, en tanto la ausencia no se prolonga en el tiempo. Se prolonga durante 3 años, bueno, ¿qué se requiere entonces para esta presunción de fallecimiento en el caso que estamos viendo el primer caso, estoy acá, en el caso ordinario. El caso extraordinario lo vamos a estudiar enseguida, que tiene un presupuesto genérico y uno específico. Bien, caso ordinario. Primero, la persona tiene que estar ausente de su domicilio. ¿Dónde tiene que ser el domicilio? En la República Argentina, porque si no, un tribunal argentino no va a tener competencia. No tengo que tener noticias sobre la persona, tiene que haber incertidumbre sobre el paradero, no tengo que saber dónde está. No es que no esté en su casa, pero sé que está viviendo en Europa. Ahí no va a haber una presunción de fallecimiento, pero yo sé dónde está, sé de su paradero. Y tiene que haber transcurrido por lo menos 3 años, o sea, menos de 3 años no me van a hacer lugar, y desde 3 años en adelante, sí. Estos 3 años, ¿desde cuándo los empiezo a contar? Para yo decir, bueno, a ver, ¿cuándo voy al juez a pedirle la presunción de fallecimiento? Desde la última noticia del ausente. Se fue a comprar y nunca volvió. Se subió a un micro y nunca volvió. Bien. Y el término de 3 años es el mínimo, o sea que de 3 para arriba puedo pedirlo cuando yo quiera. Bien. Ahora tenemos casos extraordinarios. El caso ordinario es cuando se fue y no ha vuelto. Caso extraordinario tenemos 2. Un caso genérico, así denominado por los académicos, y un caso específico. El inciso A es el caso genérico y el inciso B es el específico. Entonces dice, si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra, o sea, se presume también el fallecimiento de un ausente, cuando se encontró por última vez en un incendio, en un terremoto, en una acción de guerra o en otro suceso semejante. Verán que el artículo, la nómina, no es una cuestión taxativa. Otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte. Por ejemplo, el código comentado refería a que ha hecho parapente, no sé, que se ha subido a un globo aerostático y nunca volvió. Una cuestión así, un suceso que por última vez se lo encontró. Participó de una actividad que implica el mismo riesgo y no se tenga noticia de él. Pero, ojo acá, se acota el tiempo, dice por el término de 2 años. Contado desde el día en que el suceso ocurrió, pudo haber ocurrido. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué se acota? ¿Por qué? Porque en el otro caso tenemos que esperar más tiempo porque en realidad no sabemos qué ha pasado con la persona. Eventualmente quizás podría aparecer. Acá se acota la probabilidad de vida porque la persona estuvo por última vez en un suceso catastrófico. Incendio, terremoto, guerra o cualquier suceso que le pueda ocasionar la muerte. Entonces se acota la probabilidad de vida. Y por eso el Código Civil y Comercial de la Nación acota a 2 años en este caso. No tengo que esperar a 3 años si vivió un suceso de esta índole. ¿Y por qué? Porque también tengo que esperar un plazo, porque milagrosamente la persona podría estar viva, ¿no? Pero no es lógico esperar el mismo tiempo que una ausencia simple.
Veo comentarios en el chat, a ver qué han puesto. Bien. Ahora, el caso que se lo denomina extraordinario específico por los académicos es el inciso B, y es cuando se encuentre en un buque o en una aeronave naufragado o perdido, y no se tuviese noticia de ella por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Acá es un específico porque se trata de una probabilidad mucho menor, se acota y por eso son 6 meses, y cuando se encuentra en un buque o aeronave naufragado o perdido. De tal manera que si la persona estaba en un buque, pero en ese buque no estaba ni naufragado o perdido, no va a entrar en este inciso. ¿Bien? Bien. Y quizás en ese caso podamos estar, si se trataba de un buque o una aeronave que no se encontraba naufragado o perdido, pero era un buque o aeronave, y bueno, veremos si estamos en un extraordinario genérico. Veremos. En un inciso A. Bien. O en una ausencia simple. Se verá dependiendo que sea. Quizás lo encuadraríamos con el primer caso, el primero, no el de la ausencia simple, sino el primer caso que vimos de los 3 años. ¿Sí? Bueno, pero si la persona estaba en un buque en una aeronave naufragada o perdida y no tenemos noticia de edad por 6 meses desde el día en que el buque o la aeronave se perdió o pudo haberse perdido, ahí tengo 6 meses para declararlo. Bien, para pedirlo. Bien. ¿Quién lo puede pedir? Bueno, si vamos a pedir la presunción de fallecimiento y algún interés en el acervo hereditario tengo, en los bienes. Entonces, cualquiera que tenga algún derecho subordinado a la muerte de la persona va a poder pedir la declaración del fallecimiento. Dice el código, justificando los extremos legales. ¿Qué quiere decir los extremos legales? Justificando los 3 años, en este caso, en el caso ordinario, los 2 años en el extraordinario genérico y los 6 meses en el extraordinario específico. Y también que realizó diligencias tendientes a averiguar a la existencia del ausente. No que se quedó en su casa y no hizo nada. Tiene que mostrarle al juez, mire señor juez, no solo transcurrió el tiempo, sino yo también estuve buscando y tampoco lo encontré. ¿Quién va a ser competente? Así como ocurre en las sucesiones, el juez del domicilio del ausente. Bien. Acá les voy a hacer una aclaración. Recuerden, si el buque se encontraba aeronave naufragado, perdido, 6 meses. Ahora, si de lo contrario, si se encontraba en un buque o aeronave, pero que no estaba naufragado o perdido, lo vamos a juzgar conforme el caso extraordinario, inciso A, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que se tienen que dar los extremos legales que el código me establece. Bien. Pasados los 6 meses, recibida la prueba y oído el defensor, esperen, creo que me comí una... Sí. El juez va a nombrar un procedimiento. Vamos acá, ¿cómo designa, cómo se lleva a cabo el proceso? El juez va a nombrar un defensor al ausente o dar intervención al defensor oficial, lo mismo que en el otro. Y va a citar al ausente por edictos una vez por mes durante 6 meses. Vean que acá no es durante 5 días como en la ausencia simple. ¿Y por qué? Acá lo tiene que citar una vez por mes durante 6 meses, también por la consecuencia que va a tener la sentencia. No es lo mismo declararlo simple ausente y nombrarle un curador que declararlo fallecido, con todas las consecuencias jurídicas que eso implica. Bueno, le va a designar un curador a los bienes, porque alguien va a tener que cuidar los bienes intertanto. Si no hay un mandatario con poderes suficientes, si lo hubiera, no hay problema. O si también hubiera un mandatario, pero este no lo desempeña de forma correcta. La declaración de simple ausencia, que es la que vimos, el primer casito que vimos, no constituye un presupuesto necesario para la declaración de fallecimiento presunto. Es decir, no porque yo tenga una simple ausencia que me preceda a este proceso, me van a declarar la presunción de fallecimiento. No. También tengo que cumplir los extremos legales y también tengo que mostrarle al juez que hice todas las diligencias para ver si esa persona estaba ausente o no y no lo logré encontrar. Bueno, se lo cita por edictos durante 6 meses, una vez por mes. Se le da intervención al defensor oficial para que lo represente en el proceso. Bien, como defensor de sus intereses. Pasados estos 6 meses que se publicaron los edictos, recibida la prueba, es decir, quien pide el fallecimiento presunto, pensemos en un hijo, acredita que lo buscó y no lo encontró, acredita que se cumplieron los extremos legales que el mismo código me pide,
oído el defensor, porque por supuesto no se puede tomar ninguna medida en detrimento de la persona, sino ir a quien lo representa, al defensor. El juez va a declarar el fallecimiento presunto si se acreditan, si están acreditados específicamente los extremos legales. Va a fijar el día presuntivo de fallecimiento, ¿sí? Y va a disponer que la sentencia se inscriba. Bien. ¿Cuándo es el día presuntivo del fallecimiento? Porque el juez tiene que decir murió tal día, por las consecuencias jurídicas que eso ocasiona. En el caso ordinario, que era el de los 3 años, el último día del primer año y medio. Y el criterio que se toma es, como no sabemos cuándo murió, tomamos un promedio a la mitad. El último día del primer año y medio. En el primero de los extraordinarios, que era el caso del, por ejemplo, del incendio, del terremoto, o cualquier actividad que conlleve un riesgo, por ejemplo, de parapente, subirme en un globo aerostático, bueno, el día del suceso. Y si no está determinado, pues pensemos en un terremoto que se mantiene en el tiempo, que dura un día, después una réplica, bueno. El día del término medio, o un incendio que no se logra detener, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Es una cuestión que queda con apreciación del juez esto, ¿sí? En el segundo caso extraordinario, que es el del buque o aeronave naufragado o perdido, el último día que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido. Muchas veces cuando hemos escuchado en el noticiero que el último día que se tuvo noticia de el buque o la aeronave, ¿sí? Entonces, desde ese último día que se tuvo noticia, ese último día que se tuvo noticia se considera como día del fallecimiento. Si es posible, la sentencia tiene que determinar la hora presuntiva del fallecimiento. Por ejemplo, si es un incendio fatal que no dejó ni una persona viva, bueno, la hora quizás sea más fácil de determinar. Pero si no, si es algo que se mantuvo en el tiempo, que no sea ciencia cierta cuándo ocurrió, se tiene por sucedido cuando el día que yo declaro como presuntivo del fallecimiento conforme a los incisos A, B y C, bueno, cuando termina ese día, a las 00 de ese día, ¿sí? Al finalizar ese día que se declara como presuntivo. Es decir, si el día presuntivo de fallecimiento es hoy 13 de noviembre, bueno, hoy a las 0000, o sea, dentro de 3 horas y 15 minutos, se va a declarar como presunto fallecido. Bueno, y yo lo declaro como presuntamente fallecido, ¿y qué pasa con todos sus bienes? Todos los herederos y los legatarios van a recibir los bienes del que se declaró presuntamente fallecido previa formación de inventario. Se va a formar un inventario que va a decir, la persona fallecida tiene una finca, un vehículo, un inmueble, un rodado, una lancha, ¿bien? El dominio se va a inscribir en el registro correspondiente con la prenotación del caso, es decir, se va a poner que la persona, con la prenotación del caso, es decir, que esté bien, por ejemplo, lo tiene tal heredero, pero que la persona está presuntamente declarada. ¿Y por qué dice con la prenotación del caso? Porque la persona, ¿qué pasa si aparece? Y ahora vamos a ir a ese caso. Se puede hacer la partición de los bienes, se puede decir, bueno, la lancha va para el hijo A, sin afectar las legítimas, derecho de sucesiones, no me voy a meter acá ahora, el inmueble para el hijo B y el auto para el hijo C. Pero ellos no van a poder enajenar ni gravar en los bienes sin autorización judicial. Es decir, el hijo A que recibió la casa o la lancha no va a poder enajenarlo, venderlo, sino media autorización del juez. Si el juez le dice que no, no lo va a poder vender. Si el juez le dice que sí, lo va a poder vender. Ahora bien, se entrega la lancha, el inmueble, el rodado, los animales que tenía el presunto fallecido y aparece. Si entregado los bienes se presenta el ausente o no se presenta, pero está lejos y sabemos que está vivo y se tiene noticia cierta de su existencia, sobrevivió al incendio, por ejemplo, queda sin efecto esa declaración de fallecimiento y se procede a devolver todos los bienes, pero a petición del interesado. El interesado, el cual ya sabemos que está vivo, se tiene que presentar al juez y decir, señor juez, mire, acá estoy, háganme la devolución de los bienes, de la lancha, del rodado, del inmueble y de las vacas que yo tengo, por ejemplo. ¿Sí? Bien. La prenotación, esto de que se anota preventivamente el bien a nombre del heredero A, queda sin efecto transcurridos 5 años de la fecha presuntiva del fallecimiento. Obviamente el código ha utilizado un plazo razonable, es decir, bueno, no lo vamos a dejar toda la vida, porque también tiene que darle seguridad jurídica a aquel que recibe el bien por la presunción de fallecimiento, por la declaración de presunción de fallecimiento.
pero tampoco puede ser un plazo corto porque siempre está la posibilidad de que el presunto aparezca, de que el presunto fallecido aparezca. Entonces, el plazo de 5 años, lo que buscaron es que fuera un plazo razonable, ni un plazo muy extenso ni un plazo muy corto. Queda sin efecto transcurridos 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento u 85 desde el nacimiento de la persona. En realidad, lo que ocurra primero. Quizás la persona que desapareció con 81 años. Bueno, 81, 82, 83, 84, 85. 4 años. Ahí no tengo que esperar los 5 años de la fecha presuntiva del fallecimiento. Es lo que ocurra primero. O 5 años desde la fecha presuntiva del fallecimiento para que esa prenotación quede sin efecto. O que la persona haya cumplido 85 años desde su nacimiento. Desde ese momento, esa prenotación queda sin efecto y el heredero que recibió la lancha no le tiene que pedir permiso al juez para venderlo. El heredero que recibió el inmueble no le tiene que pedir permiso al juez para venderlo. Esa prenotación queda sin efecto. Entonces, el heredero A puede hacer lo que quiera. Ya es el dueño libre y dueño pleno de ese bien. El propietario. Vamos a hablar con propiedad. Ahora, pensemos que pasan 5 años u 85 desde el nacimiento y la persona reaparece. ¿Y qué pasa? ¿Y qué puede reclamar? ¿Va a poder reclamar los bienes? Y sí, porque eran de él. Pero acá la prenotación ha quedado sin efecto, entonces el bien puede haber sido vendido, puede estar deteriorado. Entonces, ¿cómo va a reclamar? La entrega de los bienes en el estado en que se encuentren. Los bienes que se hubieran adquirido con el valor de los que faltan, porque en el medio lo puedo haber vendido. El precio adeudado de los enajenados. Lo vendí y me falta que me paguen 3 cuotas. Bueno, esas 3 cuotas. Y los frutos no consumidos. Fruto civil, por ejemplo, un alquiler, una renta, o un fruto natural, la vid, por ejemplo. ¿Qué sucede con la sentencia que declara la muerte presunta? No hace cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es inmutable. Puede variar o modificarse. Si la persona aparece, se modifica. Y si la persona efectivamente nos enteramos que murió, también se modifica. Una vez declarado el fallecimiento presunto e inscripta la sentencia, los que tengan derecho a los bienes tienen que llevar a cabo un juicio sucesorio indispensable para los herederos. Es decir, bueno, el hijo A se podía quedar con la lancha, el B, claro, pero acá, en las sucesiones, en el derecho sucesorio, tenemos que cuidar la legítima, es decir, lo que por ley le corresponde a cada heredero, no es que el A se va a llevar el inmueble, que capaz que era una casita así, y el otro se va a llevar la lancha, que era carísima. Y claro, obviamente hay una desigualdad entre los herederos. Entonces, una vez que se declara el fallecimiento presunto y se inscribe la sentencia, todos aquellos, por ejemplo, pensemos en los hijos que tienen heredero a los bienes, tienen que llevar a cabo un juicio sucesorio para poder disponer o para poder tener esos bienes, con la salvedad de que no van a poder venderlos sin autorización judicial, porque va a estar con la prenotación. Pasados los 5 años de la prenotación o los 85, la prenotación se deja sin efecto. O sea, 5 años, perdón, desde la fecha presuntiva del fallecimiento, u 85. Ahí esa prenotación queda sin efecto y efectivamente, si se adjudica la lancha al hijo A, el inmueble al B y el rodado al C, van a poder venderlo sin pedirle autorización al juez. Antes de ese momento, se va a llevar a cabo el juicio sucesorio y si quisieran venderlo, tienen que pedirle permiso al juez. Bueno, hasta acá llegué con la clase de hoy. Estoy viendo que son las 21:01, así que cumplí justito con el tiempo. Les dejo ahí mi número de celular y mi mail, por si tienen dudas, para que me consulten. Les voy a compartir la presentación de PowerPoint para que la tengan, la voy a compartir en los grupos y va a estar también en el Drive. Para quienes no pudieron escuchar, les puedo compartir ahí les estoy leyendo el chat, les comparto la presentación y cualquier duda que tengan quedo a disposición, me pueden preguntar al celular, al correo, lo que necesiten. Me interesa que el tema haya sido claro, porque hay muchos supuestos, muchos extremos legales, legitimados para un caso, legitimados para otro, entonces me interesa que haya quedado claro. Desde ya, muchísimas gracias, les deseo que tengan muy buenas noches y quedo a disposición por cualquier duda que tengan. Muchas gracias.